Ya está con nosotros Guillermo Monsecchi, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Un placer, bienvenido. Vamos ya a la primera pregunta que tiene que ver con un tema de coyuntura de hoy. La dirigente de ADEOM, Valeria Ripoll, anunció que va a militar para el Partido Nacional, fue noticia la semana pasada, hoy se concreta esto, va a dejar su trabajo sindical, va a hacer una transición. ¿Impacta esto en la gestión de la Intendencia de Montevideo, en su relacionamiento con el sindicato? No, yo supongo que no. Nosotros tenemos un muy buen relacionamiento con el sindicato como institución, un relacionamiento muy institucional. Con Valeria tenemos una muy buena relación como dirigente, pero también con el resto de la mesa ejecutiva, digamos, no veo que sea un inconveniente, ¿no? ¿Lo esperaban? ¿El No. pase a la política de Valeria? No, es una decisión de ella. Nuestro vínculo era más que nada por el lado sindical. Ni nos sorprendió ni nos dejó de sorprender. Había algunos comentarios en la vuelta. Es una decisión. Bien. En las últimas horas también Inumet anuncia tormentas fuertes para los próximos días. Lluvias que por suerte estábamos esperando, pero que vienen después de una sequía, ¿no? Siempre eso es complejo. ¿Cómo cree que esto puede impactar en las calles de Montevideo? Sabemos que cuando hay fenómenos de inundaciones, cuando hay lluvias fuertes pueden haber fenómenos de inundaciones. ¿Cómo está preparada la ciudad para esto? Mira, nosotros hace ya bastante que venimos trabajando, más allá de las previsiones de mediano y largo plazo que Montevideo está trabajando con los temas de cambio climático y prepararse más estructuralmente. Nosotros ya tenemos datos e indicadores de que, y hemos hablado con la gente de Inumet, con la gente de la facultad también, de que el segundo semestre seguramente sea con el fenómeno del Niño, nos esperan mucha lluvia para el segundo semestre, no sabemos cuánta, si mucha o muchísima, digamos, pero sabemos que va a estar sobre el promedio, y que además con este fenómeno del cambio climático se esperan lluvias puntuales y fuertes, más fuertes de lo habitual. Eso es algo en lo que venimos trabajando ya hace bastante tiempo, preparándonos en eso. En particular para mañana tenemos todavía lo que es un aviso de Inumet, no es un pronóstico claro, porque eso hay que esperar un poquito el paso de las horas para tener claro. La predicción de ese tipo de fenómenos es muy de corto plazo, pero sí estamos trabajando, por ejemplo, y aprovecho la oportunidad, ¿no?, para pedir a la ciudadanía que 092-250-260, que es el mismo número que se utiliza para los reclamos de los contenedores, es una línea ambiental donde cualquiera que detecte una situación como una boca de tormenta que está tapada o algún problema en algún lugar, nos avise inmediatamente para actuar. Eso sin perjuicio de que nosotros ya a partir de esta noche, y además del mantenimiento preventivo que se hace permanentemente, ¿no?, mañana ante las previsiones y pensando en la focalización de dónde puede darse alguna lluvia con los anuncios, ir hacia cursos de agua con mantenimientos preventivos, ir hacia algunas zonas de boca de tormenta que sabemos que son más riesgosas por sus temas de inundabilidad, haciendo mantenimientos preventivos que se van a ir realizando como un operativo durante el día, digamos. ¿Eso redunda en más horas de trabajo del personal? ¿Hay un refuerzo? Sí, por supuesto, tanto de personal de trabajo como de algunas empresas que trabajan para la Intendencia, que están además, ya son servicios precontratados, ¿no? Obviamente son servicios que ya están contratados y que para este tipo de circunstancias quedan como gatillados, atentos a la situación o realizando mantenimientos preventivos, digamos, ¿no? Bien. Una de las novedades de esta administración fue que decidieron cesar o no renovar el contrato con la empresa CAP, que se encarga de la limpieza en el municipio de B, un municipio densamente poblado. La novedad de las últimas horas es que efectivamente esa transición estaría llegando a un punto final. La Intendencia se va a hacer cargo de la limpieza del municipio de B, tercerizando, entre otras cosas, parte del instrumental que tiene la empresa CAP. Pero la pregunta es, por un lado, bueno, eso es efectivo, en septiembre va la Intendencia a hacerse cargo del municipio de B, y después, ¿en qué beneficios va a redundar para esa población montevideana y en las arcas de la Intendencia? ¿Esto va a significar un incremento del gasto, un equilibrio del gasto o una disminución del gasto? Te respondo las dos preguntas. El beneficio tiene que ver con, primero que nada, ya esa transición ya está sucediendo desde septiembre del año pasado. Es decir, más allá de que nosotros esperamos completar todo el proceso administrativo que implica generar un fideicomiso, que fue lo que se aprobó en estos días, que ahora va al Tribunal de Cuentas, que es el que va a recibir a los trabajadores, toda esa maquinaria administrativa que implica hacer una transición ordenada, digamos. Más allá de eso, a nivel operativo, ya se ha estado trabajando en esa transición junto con la empresa,
para que esa gestión pueda irse integrando a la gestión de la Intendencia. En una cosa que no podés pararla, ¿no? Digamos, vos no podés parar la limpieza ni 24 horas para ver cómo acomodarte, digamos, ¿no? Como yo digo, cambiar la cadena con la bicicleta andando. ¿Cómo redunda? Y bueno, a nosotros y por eso fue un poco la decisión, ¿no? A nosotros tener integrado esta zona al resto de Montevideo nos permite mayor flexibilidad en la aplicación de medidas. Nosotros, uno de los aspectos más importantes, cambios más importantes que introdujimos fue tener diferentes soluciones para diferentes zonas, es decir, tener como una caja de herramientas vinculada a la limpieza que van por el lado de la recolección, por el lado de la valorización, todo el pedido de bolsones, por ejemplo, otros lugares donde hemos ido a zonas a recolección manual, diferentes tipos de respuestas de limpieza en algunas zonas de Montevideo más complicadas, donde hay algún problema particular, se hace una permanencia más concreta en la zona, una limpieza intensa, sobre todo en lugares donde hay más problemas de hurgado. Y bueno, tener todas esas herramientas disponibles para esa zona, porque esa zona antes se manejaban en un esquema de exclusividad, digamos, la empresa funcionaba y era como un mundo aparte, digamos. Tenerlo integrados nos va a permitir mayor flexibilidad y de hecho ya está sucediendo eso, es decir, hoy si nosotros queremos resolver con motocarros alguna cosa porque nos parece más eficiente, lo hacemos, o al revés también puede suceder, ¿no? Entonces va a dar más flexibilidad. En cuanto a los costos, nosotros aspiramos a que haya una reducción de los costos, pero no es lo más importante, digamos, ¿no? En general, mantener, capaz que hay alguna reducción de los costos, pero lo más importante es mejorar esa disponibilidad de servicio y tener, ya te digo, una flexibilidad que hacia adelante nos permita mover, por ejemplo, van a entrar unos 200 barrenderos que hoy trabajan para la empresa CAP. Esos barrenderos hoy están en la zona de CAP, van a seguir en principio trabajando ahí, pero nada impide que luego se muevan hacia otros lugares. Van a ser cuadrillas más movilizables. Por ejemplo, ¿no? Primero, nuestro objetivo, primero lo dijimos el primer día, lo hablamos con trabajadores, es seguir con el mecanismo andando. Ahora, después va a dar más flexibilidad, ¿no? Bien. Otra de las polémicas que estuvo la semana pasada, y a mí me pasó, estuve desde la Plaza Independencia hasta el Gaucho con un vasito de café para tirarlo, no encontraba papelera. También admito que no miré a ver si los contenedores de las calles de los costados estaban disponibles. Pero bueno, ustedes entienden que eso ha sido una buena medida, retirar las papeleras de la avenida 18 de Julio. ¿Por qué llegan a esta conclusión? Y bueno, ¿cuáles han sido, digamos, los análisis? Mira, yo diría que ¿caminaste de dónde a dónde? De la Plaza Independencia hasta el Gaucho. Si caminaste de la Plaza Independencia al Gaucho, seguro que encontraste las veredas más limpias de toda esa zona. Porque, a ver, lo de las papeleras que se ha transformado como en un tema de discusión muy puntual, digamos, papelera sí, papelera no, es parte de una visión que es más integral, digamos, ¿no? Y que parte de un concepto que para nosotros es muy relevante y que guía un poco nuestro movimiento, que es la única forma que nosotros vemos realmente de llegar a un cambio sustantivo es disminuir el tiempo de la permanencia de los residuos en el espacio y en el tiempo, ¿tá? Es decir, y eso implica en algunos lugares llevar a algunos compromisos con la ciudadanía que capaz que no son simpáticos o que van en una dirección contraria, como eso el vasito. Es decir, ¿queremos todos tener un lugar más limpio? Bueno, entonces vayamos hasta el contenedor y tirémoslo ahí. Porque lo que nos estaba pasando hoy era que estaba pasando lo contrario. Es decir, vos en los lugares donde había papeleras, ¿sí? En muchos de los lugares donde había papeleras se utilizaban como lugares para depósito de residuos en general. La gente de su casa en el edificio de enfrente lo tiraba. Sí. La gente que más nos agradece por lo de la papelera es la gente que tenía la papelera en la puerta de la casa, porque había gente que tiraba. Y eso, lamentablemente, cruzado con una situación de calle que se da mucho, sobre todo en algunas zonas, generaba un problema muy grande. En los lugares que hemos retirado, no hemos visto que suceda ese fenómeno que tanto anunciaba de la gente va a tirar el vasito en el piso. No sucede eso. Y por otro lado, ha mejorado la limpieza, capaz que al costo de que alguno tiene que guardar ese papelito y tirarlo en el contenedor o en su casa. Eso es un trade-off o un balance que en lo que nosotros estamos midiendo da resultado. Y eso lo hemos hecho a través de estudios objetivos, digamos, ¿no? El último que tenemos un estudio de la Universidad Católica que hizo un análisis en 30 plazas y en 30 plazas testigos de cómo fue el cambio y efectivamente la limpieza aumentó en esos lugares. Y en otro lugar donde ya te digo, lo vemos claramente y por eso me reía, eran en algunas zonas céntricas, en algunas avenidas donde
eran más un problema que una solución. Hay una cosa que pasa, hoy miraba una cosa, yo camino bastante por 18 de julio, cuando estoy en la Intendencia, a veces para tomar un poco de aire salgo. En 18 de julio no hay papeleras, salvo en un par de lugares donde hay algún kiosco que dejó la papelera. Bueno, esos lugares están hurgados, el resto está más limpio. Eso no quiere decir que vas a eliminar papeleras en todos lados. Hay lugares donde las dejás, hay lugares donde las sustituís por custodia. Yo lo tuve que tirar en un local comercial, que no me dejaba mirar la ropa porque tenía el vasito y me ofrecieron tirarlo. Bueno, ese fue mi caso. Resolvemos el problema en un compromiso. Puso el tema de los observadores arriba de la mesa. Hace semanas el Mides publicó una encuesta que hizo sobre gente en situación de calle y un aumento de personas en situación de calle. Y la pregunta es si eso, si la percepción desde la Intendencia era la misma que se reflejó en la encuesta. Segundo, si ese aumento de personas en situación de calle también implica más personas hurgando en contenedores, en la basura. Y tercero, la Intendencia ha tenido una suerte de política espejo del Ejecutivo, ¿no? Si en este caso la Intendencia va a hacer algo vinculado a, también, ante el aumento de personas hurgando la basura, alguna política puntual para atacar ese problema. Bueno, yo ya buscaba el otro día unas declaraciones que había hecho porque me parecía que habían sido ya hasta hace tiempo. A mí hablar de la gente en situación de calle vinculada a la limpieza es un tema que trato de tratar con mucho cuidado porque no es que uno le eche la culpa de la limpieza a la gente en situación de calle, ¿no? Es decir, nosotros entendemos que el tema de la limpieza es multicausal, lo hemos dicho muchas veces, tiene que ver con la recolección, tiene que ver con costumbres culturales, tiene que ver con una mejora en la valorización, ¿no? Hay una cantidad de factores. Pero efectivamente nosotros venimos viendo hace mucho tiempo un problema cada vez más en creciendo. Y yo encontré estas declaraciones que eran de hace un año atrás, donde nosotros decíamos, nuestro principal problema hoy, problema sobre todo más difícil de resolver es el tema de gente en situación de calle porque, y los datos de la encuesta confirman un montón de cosas, que no es solo la cantidad de gente que hay, sino el hecho de que vienen cruzados con otros temas, esos datos que son problemas de salud mental, problemas de adicciones, ahí va, exactamente. Más mujeres, más jóvenes. Claro, pero sobre todo lo de salud mental y adicciones hace que no funcione ningún incentivo, porque yo no le puedo pedir a alguien que está revolviendo la basura para comer, guardámela adentro, digamos, ¿no? Y ese es un tema muy complejo, donde nosotros, y voy a la tercera pregunta, hemos tratado de abordarlo, pero que exige un tratamiento necesariamente integral. Nosotros hemos hecho algunos trabajos en algunas sociedades, hicimos una experiencia con el Abrojo, yendo con la gente, tenemos la experiencia de los refugios que se han abierto, pero todo el tema salud mental y todo el tema adicciones es un tema que la Intendencia, que claramente es un problema nacional y que exige un abordaje mucho más integral, digamos. Es un problema que está sobre la mesa, donde nosotros podemos colaborar, podemos seguir de cerca el tema, pero no tenemos la solución en nuestras manos, ¿no? Es decir, cuando hablamos del tema de la basura, ya decía usted, ¿no? Hay como un ciclo complejo con muchos actores y hay una intencionalidad tanto del gobierno central como de los gobiernos departamentales, o algunos por lo menos, de empezar a reciclar, ¿no? Tener mayor conciencia en este sentido. Si esto se da y empieza una cultura a penetrar dentro de la sociedad, ¿qué va a pasar con los clasificadores, por ejemplo? ¿Ustedes tienen un plan de atención o de migración de su trabajo hacia otro lado? Esa es una gran pregunta. Nosotros la semana que viene con Carolina estamos recibiendo, como varias veces ya hemos recibido a la UCRO, a la Unión de Clasificadores, con quien tenemos un diálogo habitual, y es un problema que se plantea sin ninguna duda. Es decir, hay un desafío ahí en buscar formas alternativas de trabajo, ¿no? Partiendo de la base que uno no quiere gente revisando la basura para vivir, digamos, ¿no? Pero buscando alternativas. Nosotros hemos trabajado en muchas alternativas. Por ejemplo, todos los motocarros que hoy están recorriendo la ciudad y que nosotros seguimos planteando aumentar el número, vamos a llegar ya a 200 en este periodo, arrancamos con 30, vienen del censo de clasificadores. También hemos trabajado con los clasificadores en la usina 5 bis, cerca de Felipe Cardoso, para dar mejores condiciones. Es un tema muy complejo, muy desafiante, pero que yendo desde el acompañamiento hemos logrado por lo menos mitigar, digamos, ¿no? Es un problema muy complicado, que hay mucha gente con ese tema. La Intendencia de Montevideo, obviamente en algunos casos tiene una situación de
de coordinación con el Ejecutivo, con el Gobierno Central y otras cosas, ha confrontado, ¿no? Hay 2 episodios de los últimos meses que son bien grafican muy bien esta situación. El último, que es el de la tasa de inflamables, ¿no? La inconstitucionalidad decretada por la Suprema Corte, que llevó a que la Intendencia se propusiera cobrar un impuesto en vez de una tasa. Eso finalmente fue descartado porque se iba a impugnar esa decisión. Eso significa que la Intendencia va a resignar recursos. Y por otro lado estuvo un episodio que quizás la gente se olvidó, que fue cuando la Intendencia anunció que tenía un préstamo no reembolsable del BID. El propio BID salió en una carta diciendo que no existía ese reembolso. ¿Se precipitó la Intendencia en esos 2 casos a salir a anunciar cosas que finalmente no pudo plasmar en la realidad? No, nosotros, digamos, lo que nosotros anunciamos era lo que teníamos, que era el compromiso de seguir avanzando en este tema. Habíamos hablado con el BID, lo estábamos trabajando y el comienzo del proceso para formalizarlo era la carta que enviamos. Nosotros mostramos lo que había, digamos, no inventamos nada. La respuesta fue, creo que es la primera vez que sucede eso, que en la carta te dicen que no, porque vos generalmente cuando coordinás los trabajos con los técnicos es porque ya sabés que del otro lado, no que te van a decir que no que sí, pero es un paso casi que administrativo, es una no objeción, ni siquiera es que te autorizan, porque el Ministerio de Economía no se mete en el fondo, digamos, del tema, sino que dice, bueno, yo no tengo problema con esto. A nosotros nos tomó un poco de sorpresa, creo que fue resultado de una coyuntura donde el gobierno venía medio zigzagueando con el tema del agua, la Intendencia había tomado una iniciativa y creo que esa situación fue fruto de la coyuntura. ¿Pero la carta del BID lo sorprendió también, diciendo que no había ningún tipo de negociación sobre el tema? La carta del BID no decía que no había ningún tipo de negociación, decía que no había ningún proceso corriendo. Exacto. Digamos que formalmente era correcto. Yo no le voy a decir al BID lo que tiene que escribir y no sé qué, digamos, por qué esa declaración, digamos, ¿no? Nosotros lo que dijimos sí era lo que había pasado, que había habido reuniones, digamos. Y en el caso de las tasas inflamables, ¿no se precipitaron a anunciar un impuesto cuando estaba la posibilidad del Ejecutivo de impugnar esa decisión? Sinceramente jamás pensamos que se iba a aplicar ese artículo, porque nunca se había aplicado jamás, nunca se había aplicado ese artículo, porque nosotros entendíamos que había así como nosotros, cuando la Suprema Corte dice esto es inconstitucional, nosotros dijimos, bueno, si la Suprema Corte lo dice, nosotros habíamos expresado nuestra argumentación, pero bueno, si la Suprema Corte dice que no, anda por otro lado. Fuimos por una normativa que para nosotros era completamente legal y la mandamos a la Junta para que se evaluara como se mandan tantas cosas. Digamos, nunca pensamos que hay que negociar una normativa que es de la Intendencia, digamos, que recordemos que tiene autonomía. Entonces, yo no le pido al Gobierno Nacional permiso para hacer una normativa. La salida esa nos llamó muchísimo la atención, nos pareció... Yo creo que no fue correcta, digamos, ¿no? Bien, no nos queda más tiempo. Guillermo Onsecchi, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Ya volvemos para el cierre de Periodistas.